Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Mi nombre es René Solano Macías, yo soy un psicólogo que pertenece a la comunidad Emanuel de la ciudad de Cali, Colombia. Bueno, junto con Rafael Cuenca voy a estar aquí acompañándolos en San Miguel de Allende, en esta bella comunidad de Siloé, a través de este retiro muy especial, un gran retiro regalado a Dios para nosotros, sobre cómo restaurar ese plan de Dios para nuestra vida familiar, ese plan de Dios para nuestra vida de familia. Ya tuvimos un primer tema en donde fuimos como exponiendo, bueno, sobre ese plan maravilloso, un plan de amor, un plan de verdad, de salvación para nuestra familia. Ahora los voy a acompañar con este tema, cómo con la ayuda de Dios nosotros vamos a ir trabajando esta posibilidad de entender lo que es ese deseo de Dios para nuestras familias, que es el hecho de que podamos vivir relaciones de honra, relaciones de reconocimiento, de respeto. Bueno, lo primero que te preguntaría es, para ti, ¿qué es la honra? ¿Qué significa dar honra? Honra, reconocimiento, respeto, valoración. Bueno, varios sinónimos. Aquí vamos a empezar y vamos a ir rapidito. Eh, como lo plantea la Real Academia de la Lengua, pues plantea varios significados para lo que es honra: respetar a una persona, enaltecer o premiar los méritos de alguien, reconocer, dar honor o celebridad, enaltecer la presencia o la acción o la vida de alguien, ¿no? En la vida, en la Biblia, esta honra tiene un poder espiritual muy grande. Dios ama e igualmente honrará a los hijos que le honran constantemente. Por ejemplo, en el Salmo 91 dice, me llamará y le responderé, y estaré a su lado, y en la desgracia lo salvaré y lo honraré. Del mismo modo promete grandes bendiciones a los hijos que por obediencia a su mandato honran a sus padres. Ya podemos recordar ese texto del cuarto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra, en esta tierra que Dios te va a proveer. Bueno, hermanos, estamos hablando entonces de un tema tremendamente importante como es el reconocimiento y la honra. ¿Por qué es importante este tema? Bueno, vamos a ir descubriendo diferentes sentidos, porque hay sentidos psicológicos, hay sentidos humanos, hay sentidos también muy espirituales de en dar este reconocimiento. Tenemos que partir de este hecho que es real, hermanos, y es que desconocemos la palabra de Dios y muchas veces por eso desconocemos de grandes tesoros que nosotros tenemos para la vida personal, para la vida de familia, y nos desorientamos. Y asimismo perdemos entonces toda la bendición que encierra el tener una verdadera obediencia a estos principios, que son principios de vida y de salvación. A encontrarnos con el hecho de que muchas veces, bueno, desconocemos de Dios, incluso llegamos a desconfiar de las cosas que Dios dice, pero sí ponemos nuestra confianza en otros principios de vida. Al desconocer esas orientaciones que nuestro Padre Dios nos ha dado, aceptamos otros principios de vida, principios secularizados llamamos, es decir, principios que vienen de otra razón que no necesariamente es la espiritual, y mundanos, ya principios mundanos que significa que pertenecen al mundo, a diferentes corrientes de filosofía. Muchos de ellos nos llevan a un materialismo, es decir, a pensar que la vida no tiene espíritu, que el ser humano pues es solamente el cuerpito que se ve y nada más. Pero no es así. El ser humano es más que el cuerpo. Y porque llegamos a desconocer estos principios de vida, pues muchas veces entonces nuestra vida se va entrando en un estilo de vida que no le da sentido a este vivir, y muchas de las situaciones pues terminan siendo una invitación a la ansiedad, al dolor, a la tristeza, porque no se logra comprender valores más trascendentales que le ayuden a uno a estar fortalecido frente a los retos. Al perder esa vida espiritual, perdemos nuestra humanidad, ¿sí? Si nosotros dejamos de entender como esa dimensión humana del ser humano, si dejamos de considerar como esa dimensión espiritual, trascendente, pues comenzamos entonces a pensar, eh, pues que el ser humano pues es simplemente un conjunto de intereses y de pasiones. Perdemos entonces todo el ideal y el valor de la trascendencia, que nosotros tenemos como seres humanos capaces de construir mundos, capaces de construir nuevos futuros, capaces de construir personas pues grandes, tendientes al bien, capaces de hacer el bien. Eh, Cuando quitamos lo sobrenatural del ser humano,
No nos quedamos entonces con una versión natural del ser humano, sino antinatural. Cuando rechazamos la espiritualidad, la trascendencia, entonces el ser humano pierde valor, pierde sentido, se confunde en su camino. Ese valor o esa dignidad de la persona, nosotros nos tenemos que saberlo y nos sirve muchísimo la fe en este sentido. Ese valor o dignidad de una persona no consiste en lo que produce, porque entonces sería solamente una pieza, un mecanismo y su valor sería solamente lo que el comercio diga. No, las personas somos irreemplazables, invaluables. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un origen divino, nosotros venimos de Dios y además de eso tenemos una trascendencia. Es decir, estamos llamados a un fin que va más allá de lo que pues cualquier otro fin puede, cualquier otro elemento de la naturaleza, animalitos o árboles o seres de la naturaleza tienen. Nuestro fin es llegar a unas instancias de construir el amor, de construir la verdad, de construir la justicia. Y a esas alturas, pues solamente ha sido concebido para el ser humano. Ya nos decía San Agustín en su libro Confesiones. Nos has hecho, Señor, para ti y nuestro corazón estará inquieto hasta que encuentre descanso en ti. Es decir, de Dios salimos y a Dios volvemos. De Dios tenemos nuestro origen y a Dios llegamos de nuevo. Y esa es nuestra finalidad. ¿Por qué? Porque Dios representa poder llegar a lo más alto del desarrollo de nuestra persona, al amor, a la paz, a la verdad. Hoy recibimos, hermanos, muchas opresiones y muchos engaños que nos llevan a abandonar esta idea de Dios y esta idea de la trascendencia del ser humano. Porque en ese momento en que nosotros rechazamos a Dios y rechazamos una idea de trascendencia, nosotros nos volvemos simplemente buenas piezas del mercado. Nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de inseguridades, pero además de eso comenzamos a buscar entonces en quién depositar nuestra confianza, nuestra esperanza. Y ahí nos volvemos como ovejas sin pastor. El camino de Dios es este, y es el de que crezca nuestra humanidad. El camino de Dios no es solamente que crezca nuestra espiritualidad, claro que crezca nuestra espiritualidad, pero es que el desarrollo de nuestra espiritualidad implica el desarrollo de nuestra humanidad. Nuestra humanidad se desarrolla con los valores más elevados del cristianismo, el amor, la paz, la verdad. Hoy, como nunca en la historia, tenemos muchas opciones, hermanos, muchas opciones de consumo especialmente. A pesar de todo eso, lo que se va imponiendo y lo que hemos visto es que se va imponiendo algo que llamamos el pensamiento único. Hay unas cosas con las que toca estar de acuerdo y si no estamos de acuerdo es políticamente equivocado. Son tantas opciones que la persona tiende a fragmentarse y a confundir su identidad, a perderse entre los consumos y la estimulación de su sentido. Entonces, ¿está bien la droga o no está bien? Si tú buscas por internet, no hay páginas que hablan maravillas de la droga y otras que dicen no, muy mal. ¿A quién creerle? Bueno, entre tantas opciones de vida, las personas fragmentan entonces su sentido de verdad y entonces comienzan las personas a andar en confusión. Tendemos a pensar bien de Jesús, muchas personas, o sea, ¿quién piensa mal de Jesús? No, es un hombre muy inteligente, muy interesante, dice cosas muy bonitas, ¿sí? Dice cosas, pues, muy filantrópicas, pero espérate, hay un error en la consideración que muchas personas tienen sobre Jesús. Porque muchas personas piensan que Jesús es uno más, es otro profeta, o es un buen filósofo, o es una persona de buenas intenciones, ¿sí? Para muchas personas no es más que un mito, ¿sí? O una idea no más. Pero los que vamos teniendo la posibilidad de hacer una relación personal, pues nos damos cuenta de que sí existe, de que es real y no solamente real, establece una relación con nosotros. En realidad no hay opciones, hay un solo Dios para nosotros los cristianos. Es eso lo que nosotros creemos y es eso lo que nosotros experimentamos. Hay un solo camino y ese es el camino de acercarnos a Dios, pero cuando nos vamos acercando a Dios, Él nos va acercando a nosotros mismos. Es decir, sus palabras, sus enseñanzas, lo que va formando en nosotros es una capacidad más elevada de hacernos personas sanas, de hacernos personas libres, de hacernos buenas personas y personas profundas y trascendentes. Esta es la enseñanza que Dios encargó para que los padres le transmitan a sus hijos. Está el texto de Deuteronomio 6:3.
Escucha Israel, esmérate en practicar todos estos mandamientos para que seas feliz y, y te multipliques, como te ha prometido Yahvé, el Dios de tus padres. El deseo de Dios para nosotros no es de hacer proselitismo, hermanos. El deseo de Dios tampoco es buscar que seamos sus adeptos y le prendamos velitas en los templos. No. Y ahí es donde consiste la prueba real del amor de Dios. Él más que estar buscando adeptos, lo que está buscando es transformar nuestros corazones para que nosotros podamos llegar a la plenitud de la verdad, a la plenitud de la felicidad, a la plenitud del amor, porque es eso lo que Él creó en nosotros, personas libres, personas capaces de amar, capaces de ser felices. Dios nos quiere felices. Eso que los cristianos hablamos tanto de la santidad y la santidad, bueno, la santidad es la plenitud de la felicidad a través de la plenitud del desarrollo del ser en todas sus dimensiones. Ese es el plan de Dios para nosotros. Por ello, el Padre nos da un mapa de salvación, quiere salvarnos y por eso nos enseña todas las rutas seguras y los lugares de refrigerio que podemos encontrar en el camino de la vida y que nos llevan a la salvación. Este mapa que nos da Dios es la revelación que Él ha hecho para nosotros de su verdad, de sus enseñanzas a través de Jesucristo. A través de muchos mensajes, a través de muchos caminos, Dios nos quiere enseñar las verdades del amor. El Evangelio, lo que contiene la Biblia, en realidad son enseñanzas sobre el amor, sobre cómo amarnos, sobre cómo construir, sobre cómo vivir unidos a Dios. Dios es nuestro plus, es decir, si alguien quiere crecer, si alguien quiere desarrollar sus habilidades, desarrollar la virtud, en realidad lo que está diciendo es que se quiere acercar a Dios, porque Él es la plenitud. Dios, que es el dueño de la historia, de la vida y de todo, pues se ha pensado un plan de amor. El papá y la mamá, el hogar que tenemos es parte de ese plan. Por eso dice en Proverbios 6:20, hijo mío, observa las enseñanzas de tu padre y no desprecie las enseñanzas de tu madre. Y por otro lado, en Romanos nos dice, toda autoridad viene de Dios. Bueno, las estructuras de hogar, que haya padres, que haya madres, eso viene de Dios. Ahora, ¿cómo ejecutamos esos planes? Pues bueno, ahí nos encontramos muchas veces la limitación que el ser humano tiene, ¿sí? Y eso necesitamos entenderlo. A pesar de que nosotros queremos hacer el bien, pues en la familia, en el hogar, pues muchas veces eso se escapa de nuestras manos y entonces fallamos, ¿sí? Ese no es el querer de Dios, pero es lo que nos enseña esta ley del amor en la vida de la familia. Para los padres, así como para los hijos, hay un llamado y una exhortación en la palabra. Que para los padres, en Efesios 6 dice, padres, no exasperen a sus hijos, sino fórmenlos más bien mediante la instrucción y la exhortación en el Señor. Para los padres, Dios le pone la tarea de de formar a los hijos, de no exasperar. A los hijos nos pone la tarea de amar, de servir y de obedecer, porque ese es el camino que nos lleva verdaderamente a encontrar instancias de vida. Dios nos invita hoy entonces a mirar este mapa de salvación. Nos invita a mirar qué es lo que dice la palabra y la palabra qué dice sobre las relaciones familiares. Miren, hermanos, la familia es importante y Dios quiere que sea una familia sana. Hay veces las familias no son sanas, pelean mucho, no se comprenden, se hieren, se lastiman. Ese no es el plan de Dios. El plan de Dios es que aprendamos a amar a partir de esas relaciones de familia. Para eso, entonces, Él pone sabiduría y no solamente sabiduría, sino que nos da poder y ayudas, especialmente en la gracia. Jesús en el Nuevo Testamento también recuerda el valor de la familia. Recuerda a un grupo de judíos porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre sea castigado a muerte. Recuerda, esa era la ley de Moisés, y él dice, oye, esto todavía es importante. Y se lo recuerda a los judíos porque los judíos se habían inventado formas de escapar de este mandamiento. En algún momento decían, no, si yo te doy dinero al templo como ofrenda, entonces ya no estoy obligado a servirle a mi papá y a mi mamá con el dinero. Y no es así. Dios les dijo, no, no, eso no es lo que Dios ha planteado. ¿Sí? Para Dios es importante la familia. ¿Sí? Jesús nos recuerda esos mandamientos y no solamente nos recuerda el mandamiento como para poner una carga pesada, no, nos enseña, nos acompaña porque afrontar estas diferencias,
tener que sernos pacientes, tener que servirnos, ayudarnos, eso ayuda a que nosotros crezcamos y aprendamos a amar. Con ello nos muestra Dios que valora mucho esta relación entre padres e hijos, pero no cualquier tipo de relación. Él quiere relaciones sanas, Él quiere relaciones buenas y nos advierte mucho de la muerte y de la destrucción espiritual que aparece cuando nosotros no obedecemos o no tenemos presente este mandato. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Bueno, Jesús se presenta como el obediente, ¿sí? Hay una parte en Juan 8, dice, les dijo Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi propia cuenta, sino que hago lo que el Padre me ha enseñado. Eso es lo que hablo, lo que le he escuchado. Y el que me ha enviado está conmigo. No me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a él. Al hablar de este modo, muchos creyeron en él. Decía pues Jesús a los judíos que habían creído en él, si os mantenéis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Eso dice en Juan 8. Entonces, ¿quién es Jesús? El que viene a revelarnos la enseñanza del Padre. ¿Qué es lo que el Padre Dios nos enseña y quiere para nuestras vidas? Es eso lo que representa Jesús. Y eso que representa para nuestras vidas es aquello que es bueno, aquello que nos trae salvación, aquello que nos trae vida. Ese es el plan de Dios, que los seres humanos vivamos y vivamos bien. Jesús se presenta ante todos como digno de reconocimiento, especialmente por esa obediencia, por la sujeción a la voluntad de Dios. Y ese puede ser el acto más inteligente que cualquier sujeto pueda realizar. ¿Por qué sujetarse a la voluntad de Dios es lo más inteligente? Porque, pues, bueno, esa es la persona más inteligente que conocemos, ¿sí? Dios es la persona más inteligente y entonces esa persona nos enseña a vivir. Las enseñanzas de la Biblia, vuelvo y les digo, mis hermanos, tienen una finalidad y es enseñarnos a vivir bien, enseñarnos y educar nuestra mente y nuestro corazón para que sepa evaluar y pueda distinguir qué es lo sano, qué es lo bueno, qué es lo perfecto, qué es lo duradero, qué es lo que le hace bien a las personas. Y eso pueda volverse nuestra forma de vida, las búsquedas de lo que nosotros hacemos. Lo que le hace bien a las personas es el amor. Jesús basa su autoridad en la subordinación a la voluntad del Padre y a su palabra. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre y su palabra, pues ese es el mayor bien que una persona puede llegar a experimentar. La obediencia a Dios no contradice el ser humano, porque mucha gente piensa, no, pues que si yo obedezco, entonces pierdo mi libertad, o pierdo mi identidad, o pierdo la idea de lo que yo soy o de lo que yo quiero. No, miren, la voluntad de Dios es lo que nosotros amamos, hermanos. O sea, ustedes aman la alegría, ustedes aman el bien, ustedes aman la paz, ustedes aman el gozo, ustedes aman, no sé, la prosperidad, la abundancia, el amor. Bueno, todo eso, el culmen es Dios. Él es el culmen del amor, de la luz, de la sabiduría, de la paz, del gozo, de todo bienestar. ¿Por qué? Porque Dios es la persona buena, de donde vino todo bien. Entonces, si alguien anhela tener esos dones, esos goces, pues lo que en realidad está deseando es una relación profunda con Dios. Cuando nosotros descubrimos que en Él está todo lo que nosotros buscamos y deseamos, entonces esa persona se llena de esas capacidades de entender la verdad y la salvación en Dios. ¿Por qué nosotros deberíamos obedecer? Porque escuchamos muchas historias, porque recibimos mucha presión para no creer en la obediencia, ¿sí? Muchas, esta posmodernidad en la que vivimos se caracteriza por la desconfianza en los patrones tradicionales o en las figuras de autoridad. Entonces, viene la palabra de Dios y nos dice, la única manera de ser libres es seguir la verdad, el camino, ¿sí? El camino de Dios es la verdadera verdad y la verdadera libertad. Al ser creado el ser humano a imagen y semejanza de Dios, podemos entender que la plenitud de lo que nosotros somos es y está en Dios. La máxima plenitud de toda nuestra capacidad de amar, de vivir bien, de hacer el bien, pues esa está es en Dios, porque Él es el sumo bien. Necesitamos llenarnos de Él.
Y es que aquí es donde, hermanos, tenemos que hacer unas comprensiones que son muy importantes. ¿Qué es libertad? La libertad es una cosa importante. Tenemos unos errores en la comprensión de la libertad muy, muy devastadores, porque pensamos, no, es que libertad es hacer lo que yo quiero hacer lo que yo quiera, pero espérate, libertad es buscar hacerse el mayor bien. Libertad en realidad es utilizar mis recursos, mi tiempo, mi mente, todas mis capacidades para enfocarme en construir el mayor bien posible, el bien más integral, el bien más duradero. Ese bien es el amor. Si yo digo que soy tan libre que escojo el camino de las drogas o el camino de la delincuencia porque soy tan libre que me hago malo, tendríamos que decir aquí algo pasa, es decir, esto no está claro, esto no está bien. Es decir, algo no cuadra. De las máximas capacidades del ser humano es actuar en libertad, le va a servir para su destrucción. No, ahí nos equivocamos en el sentido de libertad. El que cae preso de sus propias pasiones, de su voluntad desordenada y caprichosa de hago lo que yo quiero, pues ese no está caminando en libertad, ese se está volviendo esclavo de sus pasiones. La máxima libertad que puedo tener es parecerme más a mi Padre Dios porque Él es el origen nuestro, es decir, todos los rasgos bonitos y todos los rasgos buenos que nosotros tenemos, pues se le ocurrieron a Él. Él nos los dio para nosotros desarrollarlos. Y si los podemos desarrollar, es porque a diario estamos recibiendo la ayuda y la bendición de Dios para llegar a eso. La única entonces manera de llegar a la verdad, de llegar a la plenitud de la felicidad, de la paz, del gozo, llegar al máximo desarrollo de nuestras capacidades, pues viene de la mano de unirnos a Dios estudiar, trabajar, relacionarnos bien, pero espérate, para poder hacer todas esas tareas necesito reconocer los principios de Dios. El principio principal de Dios es que amemos, amemos como Él nos ama, amemos de una manera comprometida, entregada, solidaria, amar desinteresadamente, amar con un espíritu y una intención, pues divinas, es decir, trascendentales. Ahí es donde nosotros nos distinguimos, pues de todos los animalitos y podemos entonces ir construyendo un sentido más elevado de lo que somos como personas. Mire, nosotros obedecemos a Dios porque Él es la fuente, Él todo lo sabe y todo lo puede, porque lo creó todo por amor por nosotros y para hacernos el bien. Por eso es digno de toda nuestra confianza y nuestra entrega. Hay mucha gente que le da miedo hoy en día perder su libertad. Y entonces por eso dicen, no, yo no quiero ir a la religión porque eso no es sino puras órdenes y enseñanzas, ¿sí? Pero resulta que esas órdenes y enseñanzas tienen un propósito y es modelar, fortalecer nuestra capacidad de conocer profundamente qué es lo bueno y poderlo realizar, ¿sí? De reconocer qué es el amor para sanar nuestro corazón, para sanar nuestra mente y poder dar, relacionarnos desde el amor. Ese es el plan de Dios. Obedezcan a vuestros pastores y sujétense a ellos, dice la palabra, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Permítanle que lo que hagan con alegría y no quejándose, por eso no sería de provecho para vosotros, perdón. Dice que hagamos sin quejarnos, que hagamos con un espíritu de generosidad, obedezcamos a los que nos mandan, porque a través de esto seguramente si estamos obedeciendo los buenos valores, nos estamos comprometiendo con los buenos valores, entonces nos estamos comprometiendo es con Dios, ¿sí? Y a la par nos estamos comprometiendo con desarrollar la mejor versión de nosotros mismos. Eso me parece muy, muy importante. Es decir, avanzar hacia Dios, avanzar hacia la ley de Dios, a la vez es volvernos más sanos, personas más sanas, personas más integrales, personas más profundas. Esa es la santidad, ¿sí? El desarrollo pleno de nuestras buenas capacidades. Y en eso vale la pena que empeñemos nuestra libertad, nuestra capacidad de enfocarnos, de trabajar, de lograr y de luchar. Los padres de familia están llamados a ser como Jesús, quien escucha las palabras y luego conoce la voluntad de Dios y luego la representa y la da a conocer a sus hijos. Los papás están llamados dentro de los hogares, pues a hacer luz para los hijos, no solamente en lo que dicen, sino en la forma en que tratan, sino en la forma que acompañan, sino en la forma que también se comportan dentro del hogar para que lo que los hijos vean de verdad tenga congruencia.
Hay veces los papás nos la jugamos a la palabra y echamos unos discursos tremendos, pero no se está viviendo necesariamente esa relación respetuosa, profunda, creativa del amor. Miren, hermanos, la autoridad está basada en el amor, no en el poderío, la fuerza, la opresión. No, es el amor. Es el amor que se traduce en un sabio cuido, en compañía, en promoción del desarrollo de la persona del hijo, del desarrollo de la persona y de sus habilidades, del hogar. En eso está basada la fuerza. La paternidad y la maternidad son rasgos característicos del amor de Dios, que Él pone en el papá y la mamá, pero la plenitud siempre la tiene el Padre Dios. Ahí es donde están todas las características juntas del amor, de la bondad. Porque cuando Dios pone una tarea, pues también da gracia para resolverla, ¿sí? Da gracia para que nosotros crezcamos en el amor y entonces podamos de verdad representar eso que Dios está queriendo para nosotros. La autoridad de los padres sobre los hijos está fundada entonces en el amor hacia ellos, el cual se expresa no en su capacidad de generarles satisfacción, es decir, el buen padre, la buena madre no es solamente la que está centrada en hacer que el niño o la niña se sienta súper rico y tenga todo lo de moda, sino en esto, en que fundamentalmente ese hijo o esa hija pueda avanzar hacia el mayor bien en su vida, en la búsqueda de la protección, de la promoción, del cuidado, del enriquecimiento de su persona, de la perfección de su persona. ¿Sí? ¿En qué se basa la autoridad de los padres? Pues que los padres están queriendo lo mejor para los hijos. Y es muy sabio, es de muy sabios que los hijos aprendamos esa intención salvadora de Dios y nos dediquemos a seguir esas enseñanzas. La autoridad es el mayor gesto de amor que alguien puede hacer por ti, porque es nutrir tu alma de verdad, o sea, de cosas verdaderas, de cosas que de verdad te van a ayudar. La autoridad, miren, en esta época de posmodernidad, donde comenzamos a dudar de las buenas intenciones de nuestros líderes y nuestras figuras de autoridad, entonces comenzamos a sentir que la autoridad da miedo. ¡Ja! Eso sí es confiable, eso nos quieren es utilizar o nos quieren es oprimir. Pero la autoridad está basada en que alguien te ama y conoce lo que es bueno, entonces viene y te cuenta, oye, lo que te sirve es esto, lo que te sirve y lo que te hace bien es esto. Cuídate, cuídate que tú tienes valor, eres de inmenso valor para mí, te amo y por eso quiero que hagas lo mejor. Ese es el mayor gesto de bondad que alguien puede llegar a tener por otro. Guiarlo, a pesar de que no le entiendan, a pesar de que sea pesado lo que tiene que decir, o a pesar de que pierda popularidad. Pero el mayor gesto de autoridad es un gesto de amor, de guía hacia el conocimiento, para que el hijo, para que la persona que es educada o está siendo educada pueda sujetarse a lo que verdaderamente es bello, es bueno, es justo, es sano, es santo, ¿sí? Cuando las personas entran en el mundo de la obediencia a la ley de Dios, están entrando a la ley del compromiso con las cosas que son mejores para sus vidas, con las cosas que son mejores para sus vidas. Hay veces uno encuentra gente que dice, ay, no, yo soy contento con la carrera que escogí, la disfruto mucho. Y entonces sacan esta frasecita, ah, es que es muy chévere que te paguen por hacer lo que te divierte. Es muy chévere que te paguen por hacer lo que te gusta tanto. Bueno, así es la autoridad. Es decir, puede ser a veces exigente o ruda o dura en el sentido en que exige el desarrollo de nuestras capacidades, pero es para hacernos crecer hacia el bien y hacia el amor. Siempre necesitaremos la verdad, siempre necesitaremos de ese sentido de autoridad. Incluso a veces nosotros tendremos que aplicarnos la autoridad nosotros mismos. Estamos de flojos diciendo, ay, no, qué cansancio, qué pereza hacer ejercicio. Y entonces parte de la mente tiene que decir, a ver, no te vuelvas tan sedentario, ¿sí? O no, hagamos que ya llegamos muchos kilos de más, ¿sí? Y entonces uno mismo tiene que tratarse con autoridad. Pero para eso hay que tener primero una experiencia de sana autoridad con los papás. Siempre necesitamos de la verdad, porque la verdad nos dirige hacia lo que es bueno y libre. Pero no se nos puede olvidar que las personas que ejercen la autoridad sobre nosotros, o sea, toda autoridad viene de Dios, pero muchas veces las personas que ejercen la autoridad, pues están lesionadas, están falentes, son como nosotros, imperfectos. Son como los hijos somos, imperfectos.
y entonces fallamos. Eso no desdice sobre la paternidad o la maternidad, ¿sí? Eso desdice es de nosotros como padres y como madres. Como papá y como mamá, pues las personas pueden fallar. Y de los peores errores que puede cometer papá o mamá, uno es que se equivoquen de los criterios que ofrecen en la enseñanza y terminen enseñando cosas malas, cosas que desorientan el camino de los hijos. Dos, que fallen la forma en la que comunica la autoridad y entonces cometa errores de relación, siendo autoritario, siendo tirano. Incluso la experiencia de que a uno le digan que no, esa experiencia es necesaria. O sea, no se trata de que el papá bueno entonces le tiene que decir sí a todo lo que el hijito se le ocurre. No, 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 en eso no consiste. Hay cosas que se nos ocurre y están mal, ¿sí? Y nos tienen que decir que no. El asunto es la forma en la que se dice, porque la forma puede ser muy destructiva o la forma te ayuda antes más bien a fortalecerte para responder. Esos errores que cometemos los padres del autoritarismo, del error en nuestros criterios, pues por supuesto que son dolorosos y son indeseables. Pero eso no cambia el hecho de que la paternidad y la maternidad son necesarias, de que es bueno que haya autoridad, de que es sano que nos estén guiando en el camino, de que nosotros necesitamos crecer verdaderamente en hacer el bien y para eso necesitamos de la ayuda de las personas que Dios nos encomienda, que son nuestros padres. Miren, a veces nuestras dificultades, tenemos dificultades entonces a menudo para obedecer. Hay veces estas dificultades para obedecer vienen de los errores y de las limitaciones de nuestros padres. Claro, hay veces los padres son demasiado fuertes, demasiado laxos o muy cercanos y entonces la ahogan a uno o muy lejanos y entonces no le hacen sentir que uno importe o que primero está el trabajo o primero está la comunidad, ¿sí? Bueno, errores que cometemos los padres, ¿sí? Con frecuencia. Pero hay que poder entender que muchas veces a los padres, los hijos terminamos pidiéndole aquello que ellos incluso, que los padres tampoco recibieron. Hay veces un hijo se está quejando de su papá, uy, este papá es grosero, es muy fuerte, muy atarbán, pero espérate, ¿cómo fue la crianza que el papá recibió por parte de sus abuelos? Entonces uno comienza a decir, ay, mi papá es muy un ángel, sí, es decir, antes la cultura trataba muy rudo, antes había un lema en la educación, era la letra con sangre entra. Entonces no era tanto que te sintieras bonito, sino que obedeces o obedeces. Y los padres muchas veces vienen de allí, de esas historias, queriendo hacer otra historia de sus vidas, pero muchas veces no fueron tratados con una autoridad amorosa, sino con una autoridad, un autoritarismo despiadado. Muchas veces nosotros queremos recibir lo que ellos tampoco les dieron, tampoco recibieron. A veces más que los errores de nuestros padres, lo que nos cuesta es que nuestros ídolos de la infancia, esas figuras que inspiraban psicológicamente seguridad y protección, pues sean simplemente en realidad un hombre y una mujer con muy mucha capacidad de equivocarse, queriendo hacerlo mejor, ¿sí? Pero mucha capacidad de equivocarse. Los hijos en algún momento tenemos que hacer el duelo de tener papás perfectos, es decir, entender que los papás no son perfectos y se pueden equivocar, porque nos va a tocar aprender a amarlos y aprender a tenerles mucha paciencia. En otras ocasiones no es fácil que nosotros obedezcamos no por las fallas de nuestros padres, sino por nosotros mismos, porque a veces tenemos edades en donde nos es difícil gobernar emociones o edades en donde nos cae gordo, nos cae mal que nos estén hablando de límites. Ay, que cuídate, que mira, que ahí roban, ay, que pasa esto. Y uno diciendo, no, yo quiero salir, yo quiero avanzar y yo quiero manejar rápido y andar en los antros y entonces los papás tenemos esos discursos de cuídate, que te pasa algo, que mejor que no salgas. Por supuesto que cae súper antipático, pero es una cuestión de la edad. O sea, edad de los padres muchas veces que a veces somos sobreprotectores o temerosos, edad de los hijos que a veces no quieren tener un equilibrio sano en la regulación de sus vidas, de su libertad, porque quiere explorar, porque quiere pues sentirse grande, conquistar el mundo, ¿no? Eh, también tenemos una naturaleza en desorden, caída por nuestro pecado, lo que nos enseña el catecismo. Entonces, hay veces tenemos deseos, eh, tenemos pasiones desordenadas que nos llevan a evaluar equivocadamente lo que es bueno.
¿sí? Voy a ahorrar, entonces empiezo a ahorrar, uy, pero este concierto, uy, pero es que esta salida, uy, pero es que esto, uy, pero es que esta playera, y entonces se gasta, y entonces, bueno, claro, hay cosas que son buenas y todos lo sabemos, el deporte, la buena alimentación y todo eso, pero que nos cuesta trabajísimo poderlo hacer. Nuestra naturaleza herida o que está inmadura y tiene que madurar. También nos cuesta obedecer y honrar a los padres porque no está de moda. Es decir, estamos en un ambiente cultural que nos dice obedecer no está bien, ¿sí? Porque es que el que obedece es que no tiene carácter, es que no tiene personalidad, porque mira, se deja llevar de sus papás. Ay, por Dios, ¿sí? Es decir, hay veces, eh, me acuerdo de una frase chéverísima que tiene un filósofo Chesterton que dice, hombre, ¿por qué será que todos los idiotas piensan que para ser libres tienen que hacer el mal? ¿Sí? ¿Por qué pensamos y por qué caemos en ese error que como para que sentirnos libres, autónomos, hay que romper los límites, las orientaciones que con amor nos están dando? No, no, esos son asuntos del tiempo que estamos viviendo, tiempos de confusión realmente en muchas ocasiones, ¿sí? Es decir, hay cosas que son buenas y es bueno que tú las cultives. Así te las diga tu padre y tu madre. Hay una frase famosa de un psicólogo que me encanta que dice, bueno, tú te das cuenta de que estás llegando a la madurez cuando tú haces lo que te conviene, lo que es sano, lo que es conveniente, así tu mamá te lo recomiende. Interesante frase, ¿sí o no? Sí, así tu mamá te lo recomiende. Aprende a obedecer y a honrar. Aprender a obedecer y a honrar implica el desarrollo de nuestras capacidades de ser misericordiosos y compasivos, de bajarnos de ser esos jueces, pues, que están crucificando a los padres por sus errores. No, hermanos, en la vida vamos a tener que entender que la gente tiene buenas intenciones, pero es limitada, ¿sí? A veces nos duelen los juicios y las críticas que los padres nos hacen, pero nosotros como hijos también somos súper severos. Y a la hora del té, papá y mamá, pues son personas que están aprendiendo a vivir y están aprendiendo a hacer sus mejores esfuerzos para amarnos, para servirnos, para hacer bien las cosas, pero pueden fallar y nosotros vamos a tener que aprender sobre misericordia y sobre compasión. Es una clave para poder vivir en paz y para poder construir relaciones con otros. La falta de perfección de los padres hace parte de aprender sobre el amor humano, sobre la paciencia y la bondad que hay que tener para perdonar y sobrellevar los errores de los padres y de la gente con la que tú te relacionas. Si tú quieres tener relaciones con personas como amigos, el noviazgo, si alguien quiere aspirar a casarse, pues le va a tocar aprender que el ser humano es ambivalente. Es decir, que a veces la hace muy bien, pero a veces pues se equivoca y estropea las cosas sin mala voluntad, sin mala intención. Y nos toca aprender a ser compasivos y misericordiosos para perdonar, pero pues también para hablarnos y para llevarnos a la verdad. Una verdad esencial del ser humano es que está siempre en proceso de crecer, de construirse. Está en el proceso de tener que coger sus errores y transformarlos en virtudes para poder volverse buena persona. Esa es la condición del ser humano. Luces y sombras, cosas tan chéveres y cosas fallosas. Cosas tan chéveres, ánimo, sigue siendo lo bueno que eres, pero en las cosas fallosas, pues corrígete. Esa es una ley que actúa para nosotros, pero también para nuestros padres y tenemos que tenerla en cuenta en la relación con ellos. La falla de un padre o una madre, los malos tratos que ellos pueden dar o su caída en el pecado o en los errores, en realidad no representa la paternidad o la maternidad. Maternidad y paternidad, hermanos, es maravillosa que haya un rol que te enseñe a amar, a servir, a ser paciente, a encargarse, a cuidar, a proteger, a pagar las cuentas del otro, a hacer que el otro crezca, sí, educarlo, guiarlo, buscar su bien. Wow, sí, o sea, qué bueno que lo hagan contigo, ¿no? Y qué bueno que tú también aprendas a amar y a servir y a hacer todo eso. Es decir, la paternidad, la maternidad son dones maravillosos. Los que somos fallosos somos los papás y las mamás, ¿sí? Es decir, la gente que ejecuta ese rol y que trabaja, pues, para mejorarlo y hacerlo bien. No somos perfectos, eso nunca está prometido, ni los hijos ni los padres. Lo cierto es que en el curso de las relaciones familiares, pues nos herimos, nos estropeamos, estamos aprendiendo a ser personas en esas relaciones familiares. Entonces, tanto padres como los hijos necesitan sanar sus relaciones para poder restaurar la relación con la verdad.
con lo que es bueno y perfecto, porque aquello que es lo que Dios revela, que está pleno en Jesús, allí está ese mensaje escondido en nuestras relaciones familiares. Mire que para que funcione la familia tiene que haber justicia, amor, compasión, perdón, servicio, tolerancia, bueno, todas las cosas que Jesús enseña. O sea, todo lo que Dios enseña, pues está en la vida de familia. El que vive bien a plenitud la vida de familia, ese se vuelve un santo. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer, aprender a amarnos, a aprender a perdonarnos, pero también aprender a corregirnos. Oye, papá, me estás hablando muy duro. Oye, mamá, me estás hablando muy duro. Oye, yo te estoy hablando muy duro, discúlpame, tengo que hablarte de otra manera, ¿sí? Allí está esa voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que las familias le enseñen a las personas a ser mejor persona, a tratar bien. Cuando los hijos restauran su relación con sus padres, lo que están restaurando en realidad es la capacidad de relacionarnos con las enseñanzas de Dios. Dios, que es Padre, que nos creó y quiere todo el bien para nosotros, pues quiere que nosotros aprendamos a amar para que nosotros seamos felices. Dios nos quiere felices. El plan de Dios y tanta cosa con que el mandamiento este, el mandamiento el otro, todo eso es para formar, modelar nuestra capacidad humana para amar, para que seamos felices, para que podamos de verdad estar juntos. Pero pues es difícil por nuestra naturaleza caída, es difícil por los errores que cometen nuestros padres, es difícil por el ambiente cultural y es difícil por los amigos de la desobediencia. El demonio, el mundo, la carne, ya hablaremos de ellos, pero muchas de esas cosas pues van en contra de estas enseñanzas de Dios y nos ponen zancadilla, ¿sí? Nos hacen difícil las cosas. Lo que nos dice la palabra pues son las orientaciones que nosotros necesitamos. Hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que lleva incluso una promesa de Dios. Si obedeces, serás feliz y tu vida será larga. Eso es lo que dice Efesios 6:1-3. Los padres han sido llamados por Dios a ser un medio seguro para que nosotros lleguemos a la felicidad, para que podamos vivir bien. Hoy se nos ofrece panoramas muy ficticios, teorías de la felicidad que miren hermanos, no son reales, son ficticias. Hay mucha gente que dice, no, yo quiero ser feliz, entonces yo quiero estar en paz, no voy a hacer nada, me encierro en mí, no, me alejo de todo, no quiero nada. Yo solamente quiero ser feliz, entonces voy a reírme y hacer todas las cosas que me estimulan. Eso no te va a hacer feliz. Eso no te va a hacer feliz, eso es una ficción. Nos metemos en esos cuentos, pero a la hora de la verdad así no funciona ni la felicidad ni la paz. La paz, la felicidad implican mucho trabajo, implica que organices tu vida y hagas que funcione, ¿sí? Va a haber motivos de amargura, la vida trae motivos de amargura así como motivos de felicidad. Entonces toma los motivos de felicidad y los motivos de amargura te toca hacerte fuerte para enfrentar eso. Esa es una teoría más real. Pero hay una visión muy superficial e irreal que nos enseña el mundo de hoy y nos lleva al error. Nos lleva a querer zafarnos del esfuerzo, del trabajo, del respeto, a querer cortar así con lo que ya no me gusta, pero eso no es lo que el ser humano necesita. Lo que el ser humano necesita son relaciones de larga duración que lo amen a lo largo del tiempo. Y es eso lo que aprendemos en la familia. Si no aprendemos eso en la familia, hermanos, les aseguro que van a tener 6, 7 matrimonios. 6, 7 parejas que se rompen y se rompen y se rompen porque quedamos condenados a no lograr vínculos íntimos, a no lograr vínculos duraderos. ¿Por qué? Porque no somos fuertes para perdonar, no somos fuertes para aprender esa ley del amor. Miren, hermanos, nosotros tenemos que volvernos de verdad sabios en nuestra capacidad de entender qué es la felicidad. Hay una verdadera felicidad y una falsa felicidad. Necesitamos volvernos expertos en poderlos distinguir para no caer en trampas. Felicidad es diferente de alegrías pasajeras o de alegrías incompletas. Ejemplo, si me como un tremendo plato de, no sé, una comida que a ustedes les guste, me gustaron los sopes, entonces me como un tremendo plato, eso es rico, pero me resuelve mis deseos por un tiempito limitado y por más sopes que me gusten y me los coma, pues eso no me arregla la finanza, no me arregla la vida de pareja. No, eso es un momento rico, pero no me trae la felicidad plena. Alguien se va de rumba y se intoxica y la pasa de locos, pero no le arregló sus necesidades escolares o sus problemas de familia, ¿no? Esos son alegrías pasajeras e incompletas.
Una fórmula común de la actualidad es la fórmula de estimular los sentidos. Hiperestimulémonos. Las drogas, las redes sociales, toda esa ficción, pues lo que hace es como buscar estimular los sentidos para buscar sentidos de plenitud, pero por más que se estimulen, pues no se llega a una fórmula verdadera y plena de felicidad. Y eso tenemos que ser sensatos. Otra fórmula común que nos trae la cultura es pensemos, dejemos de pensar en cosas complicadas, volvámonos básicos, atendamos solamente el cuerpo y sus placeres, que no haya nada más. Tampoco resulta porque se te cae luego el mundo encima. Otra idea es pasémonos a vivir al mundo perfecto y real, manipulable al 100% de las redes sociales. Y entonces ahí construimos el mejor perfil, conseguimos los mejores amigos, muchos likes, pero cuando se te acabe la pila del celular, entonces vuelves a la realidad y entonces tu vida te das cuenta de lo vacío y lo pobre que es. La verdadera felicidad es verdadera, es duradera y no solo es la suma de pequeñas alegrías, sino un estado general de tranquilidad, de bienestar. Es fruto del trabajo, no de la habitación del trabajo, porque la felicidad es real. Viene de poner en orden y en buen funcionamiento los diferentes aspectos de nuestra vida. La familia, los amigos, el colegio, la universidad, el trabajo. La verdadera felicidad es consecuencia de que nuestra vida haya y crezca el bien, la verdad, el amor, el fruto del bien es la felicidad. Cuando hacemos el bien y construimos el bien en todos esos aspectos de nuestra vida entonces se vuelve verdaderamente feliz. Que los papás nos guíen hacia lo que es bueno, que nos lleven a realizarlo incluso con sus errores de personalidad, así sea difícil o desagradable, eso nos entrena, nos hace más capaces de tener una verdadera alegría y felicidad. Dios nos da muchas bendiciones a quienes honran a los papás. ¿Por qué? Porque esos que honran a sus padres y aprenden a perdonar y a sacar lo bueno de lo malo, pues esos son más sabios. ¿Por qué es importante hacer todas estas distinciones? Porque hoy en día hay muchas desorientaciones, nos llevan al error. El amor real es como las personas que son reales, siempre está en construcción. Tenemos procesos que incluyen el error, pero también la reparación. Conocer esto nos protege y nos ayuda a crecer porque nos lleva en la dirección correcta. Las relaciones se construyen con mucha paciencia, con amor, con bondad. Esa es la meta que nosotros tenemos. Los padres se van a poner viejos y los hijos van a volverse adultos y luego los hijos tendrán que asumir roles de los que hoy nos quejamos que hacen los padres. Bueno, lo que nos enseña la palabra y que nos echa aguas, es decirles, nos dice, cuando lleguen tus padres a viejos, ámalos, perdónalos, aguántatelos, ¿sí? Te aguantaron a ti de chiquito, ¿sí? Llegará la oportunidad de tratar con misericordia y con bondad a nuestros viejos. Es eso lo que a Dios le agrada, actos en donde nosotros aprendamos a amar verdaderamente. Honra a tus padres, sana las heridas que tienes con ellos, sana los pendientes con ellos y eso te ayudará a aprender lo que es el amor. Servirlos implica muchos ejercicios de desarrollar el sano manejo de tus emociones. Decir, ¡ay, otra vez me está diciendo eso! Pero, yo puedo ser paciente, yo me puedo autorregular para poderle decir lo adecuado, para hacerlo justo, para establecer relaciones sanas, para poner límites, que eso es sano. Relacionarte con tus padres implica conocerte, escuchar tu voz interior y decir, oye, esto me gusta, esto no me gusta, ¿sí? Y poder resolver eso en la relación con otros. Eso me entrena para poder tener buenas relaciones con otros. Con el tiempo actual y el desarrollo de un narcisismo destructivo que gira en torno a las heridas emocionales, esto es lo que la cultura está diciendo, ¿sí? La cultura gira en torno a, mis padres me hirieron y entonces por eso yo me doy el permiso de portarme terrible. Se justifican las personas en sus malas acciones a partir de sus heridas. No sigamos ese camino, eso es destructivo, ¿sí? Bueno, mis hermanos, aquí voy terminando entonces con esta enseñanza para que pasemos a un taller. ¿Cuál es el quid, el tema de todo, el centro de esta enseñanza, hermanos? La palabra es sabia, la palabra de Dios es sabia. Y lo que nos enseña cuando nos dice honren a sus padres, es una obligación para los padres, háganse dignos de honra de sus hijos, es lo que dice la palabra. Y a los hijos nos dice, te va a costar ser paciente,
te va a costar ser amoroso, te va a costar ser justo, aprender a ser justo en las relaciones, a perdonar los errores, a reconocer los errores, a invitar a que construyamos relaciones sanas y sabias. Es eso lo que Dios quiere de nosotros y es eso lo que nosotros queremos, les quiero decir, porque ese entrenamiento es el que luego nos va a permitir tener buenas y sanas relaciones con todas las personas en el mundo. Así es como avanzan los proyectos de vida, cuando podemos hacer buenos vínculos con otros. Bueno, hermanos, viene un taller. Ahora, entonces, voy a acompañarlos de manera presencial. Me disculpan que no he podido estar con ustedes porque me tocó repartirme entre los grupos más jóvenes, eh, pero a través de los talleres vamos a tener también momentos de interacción. Dios los bendiga, hermanos. Cuídense.